Buenos días, mi alma. Buenos días, mi Dios. Hoy vengo ante ti no con las manos vacías, sino con el peso de mis temores transformándose en ofrenda. Porque he comprendido algo que antes me era esquivo. Cuando disciplino mi alma, cuando la someto a tu voluntad y a la práctica constante de la calma, mis miedos pierden el poder que yo misma les había otorgado. Padre, desde donde me escuchas en este momento, te pido que verifiques si ya caminas conmigo en este sendero de crecimiento espiritual. Este diálogo que sostenemos cada mañana requiere de tu presencia constante, de tu corazón dispuesto a recibir lo que el día nos enseñará. Confieso que durante años viví como una hoja al viento, dejando que cada circunstancia dictara mi estado interior. El miedo era mi consejero más fiel. Miedo al fracaso, miedo al juicio, miedo a no ser suficiente, miedo incluso a ser demasiado. Vivía en una constante negociación con la incertidumbre, creyendo que si me preocupaba lo suficiente, si anticipaba cada dolor posible, podría controlar lo incontrolable. Pero tú, en tu infinita sabiduría, me has mostrado que el control verdadero no reside en dominar las circunstancias externas, sino en gobernar mi respuesta interna ante ellas. La disciplina del alma no es castigo, es libertad, no es represión, es expresión de mi naturaleza más elevada. Respiro ahora mientras te hablo, y cada inhalación es una decisión consciente de elegir la paz por encima del caos. Observo mis pensamientos como nubes que pasan por el cielo de mi mente, sin aferrarme a ninguna, sin resistir su presencia. Y sigo, Señor, sigo caminando aunque el sendero sea incierto, porque he aprendido que la certeza no está en conocer el destino, sino en confiar en quien guía mis pasos. Esta mañana reconozco ante ti que el temor ha sido mi maestro disfrazado. A través de él aprendí a buscar tu refugio, a valorar la calma que solo viene de ti, a distinguir entre lo que está en mis manos cambiar y lo que debo aceptar con gracia. El miedo pierde su poder cuando elijo actuar desde la calma, cuando respondo desde mi centro espiritual y no desde mis emociones desbordadas. Padre, he descubierto que cada paso consciente que doy en tu presencia crea una claridad que antes me era ajena. Ya no camino en automático, dejando que la vida me suceda. Ahora cada decisión, cada palabra, cada silencio es una oportunidad de alinearme contigo, de practicar esa disciplina interior que fortalece mi espíritu como el ejercicio fortalece mi cuerpo. Y en cada silencio interno, en esos momentos donde ceso de hablar, de explicar, de justificar, de resistir, encuentro una fuerza que no sabía que poseía. Es tu fuerza, lo sé, pero también es mía porque me la has regalado. Es la fuerza de quien ya no necesita tener razón, de quien ya no requiere que todos comprendan su camino, de quien encuentra paz incluso en medio de la incomprensión. Allí, en ese espacio sagrado, donde mi voluntad se encuentra con la tuya, nace mi libertad. No la libertad de hacer lo que se me antoje, sino la libertad de elegir mis respuestas, de mantener mi paz interior sin importar las tormentas externas, de amar incluso cuando no soy amada como espero, de dar incluso cuando no recibo en la medida que quisiera. Esta libertad, Señor, no llegó de un día para otro, fue fruto de pequeñas decisiones diarias. Elegir la gratitud por encima de la queja, la comprensión por encima del juicio, la acción consciente por encima de la reacción impulsiva. La constancia ha sido mi aliada más valiosa, no la constancia perfecta, sino la constancia amorosa, la que me permite volver a comenzar cada vez que pierdo el rumbo. Reconozco que hubo días donde mi disciplina espiritual flaqueó, momentos donde permití que el miedo volviera a ocupar el trono de mi corazón.
Pero incluso esas caídas fueron maestras, porque me enseñaron que tu misericordia es más grande que mis inconsistencias, que tu amor no depende de mi performance espiritual perfecta. Hoy comprendo que disciplinar el alma no significa volverme rígida o insensible. Significa desarrollar la flexibilidad del bambú que se dobla con el viento pero no se quiebra. Significa cultivar la sensibilidad del agua que toma la forma del recipiente que la contiene sin perder su esencia. Significa practicar la constancia de la marea que siempre regresa a la orilla, sin importar cuán lejos la lleve la corriente. Mi oración de esta mañana es también una promesa, Padre. La promesa de seguir eligiendo la calma por encima del caos, la aceptación por encima de la resistencia, la confianza por encima del control, porque he experimentado en mi propia vida cómo estas elecciones transforman no solo mi interior, sino también mi manera de habitar el mundo. Cuando mi alma está disciplinada, cuando mi espíritu está alineado contigo, me convierto en un instrumento de paz para otros. Mi calma contagia, mi serenidad invita, mi confianza inspira. No porque sea perfecta, sino porque he aprendido a ser auténtica en mi búsqueda de ti. Te confieso que aún hay áreas de mi vida donde el miedo susurra con fuerza, situaciones que me desafían a poner en práctica todo lo que he aprendido sobre la disciplina interior y la confianza en tu plan. Pero ya no huyo de estos desafíos. Los recibo como oportunidades de crecimiento, como invitaciones a profundizar en mi relación contigo. Porque he comprendido algo fundamental. El miedo no es mi enemigo, es mi acompañante en el camino hacia la madurez espiritual. Cada vez que elijo la fe por encima del miedo, cada vez que actúo desde el amor en lugar de desde el temor, cada vez que confío en tu bondad a pesar de las circunstancias adversas, mi alma se fortalece un poco más. Esta fuerza interior nacida de la disciplina espiritual me permite ser presente para otros de maneras que antes me resultaban imposibles. Puedo escuchar sin necesidad de tener todas las respuestas. Puedo acompañar sin intentar arreglar. Puedo amar sin expectativas de reciprocidad. Y esto, Padre, es una libertad que jamás imaginé posible. Pero mientras te hablo esta mañana, siento que hay algo más profundo aún por descubrir, una dimensión de esta libertad interior que apenas estoy comenzando a vislumbrar. Una revelación que se me escapa como agua entre los dedos cada vez que creo haberla alcanzado completamente, a poner en práctica todo lo que he aprendido sobre la disciplina interior y la confianza en tu plan. Pero ya no huyo de estos desafíos. Los recibo como oportunidades de crecimiento, como invitaciones a profundizar en mi relación contigo, porque he comprendido algo fundamental. El miedo no es mi enemigo, es mi acompañante en el camino hacia la madurez espiritual. Cada vez que elijo la fe por encima del miedo, cada vez que actúo desde el amor en lugar de desde el temor, cada vez que confío en tu bondad a pesar de las circunstancias adversas, mi alma se fortalece un poco más. Esta fuerza interior nacida de la disciplina espiritual me permite ser presente para otros de maneras que antes me resultaban imposibles. Puedo escuchar sin necesidad de tener todas las respuestas. Puedo acompañar sin intentar arreglar. Puedo amar sin expectativas de reciprocidad. Y esto, Padre, es una libertad que jamás imaginé posible. Pero mientras te hablo esta mañana, siento que hay algo más profundo aún por descubrir, una dimensión de esta libertad interior que apenas estoy comenzando a vislumbrar, una revelación que se me escapa como agua entre los dedos cada vez que creo haberla alcanzado completamente. Y fue precisamente ayer, Padre, cuando esta lección se volvió carne y sangre en mi existencia. Había llegado temprano a una reunión donde esperaba presentar un proyecto que llevaba meses gestando,
un trabajo nacido del silencio, de la oración, de esa misma disciplina que ahora abrazo como una segunda naturaleza. Pero cuando llegó mi momento de hablar, las miradas fueron diferentes. No había respeto en esos ojos. Había algo más frío, más calculado, como si mi presencia misma fuera una interrupción en sus planes perfectamente trazados. El primer golpe llegó disfrazado de pregunta cortés. ¿Realmente crees que tienes la experiencia necesaria para esto? Las palabras flotaron en el aire como humo denso. Sentí cómo mi pecho se contraía, cómo esa vieja ansiedad intentaba despertar de su letargo. Mi primer instinto fue defenderme, demostrar mi valía con argumentos brillantes y credenciales impresionantes. Pero algo había cambiado en mí. En lugar de reaccionar, respiré, profundo, lento. Y en ese espacio, entre la agresión y mi respuesta, encontré algo que no esperaba encontrar: compasión. Porque pude ver, Padre, más allá de sus palabras, pude ver el miedo que ellos mismos cargaban, el temor de perder control, de que alguien nuevo alterara su mundo perfectamente ordenado. Y entonces respondí desde un lugar que no sabía que existía en mí, con calma, con certeza, sin arrogancia, pero también sin disculpas por existir. Pero el segundo golpe fue más sutil y, por tanto, más doloroso. Durante el descanso escuché fragmentos de una conversación que no estaba destinada a mis oídos. No tiene idea de lo que está haciendo. Es pura pretensión. Pobrecito, cree que esto es para él. Cada palabra era como una gota de ácido sobre una herida que creía ya cicatrizada. La herida del niño que una vez fui, el que buscaba aprobación en cada mirada, validación en cada gesto. Mi cuerpo se tensó. Mi mente comenzó a construir defensas, a elaborar estrategias para demostrar que estaban equivocados. Pero justo en ese momento recordé algo que había leído en mis meditaciones matutinas. El juicio de otros es el reflejo de sus propios vacíos. Y algo extraordinario sucedió. En lugar de sentir rabia, sentí una extraña serenidad, como si esas palabras hubieran perdido su poder para herirme porque ya no definían mi identidad. Regresé a la mesa con una presencia diferente. No más pequeña por sus juicios, pero tampoco inflada por el orgullo herido, simplemente presente, y cuando volví a hablar, lo hice desde un centro que no sabía que poseía. Mis palabras fluían con una autoridad que no provenía de mi ego, sino de algo más profundo, de la confianza silenciosa que nace cuando uno ha aprendido a descansar en tu voluntad. Pero el tercer golpe, ese sí me tomó por sorpresa. Al final de la presentación, cuando creí que había navegado exitosamente por las aguas turbulentas, el líder del grupo me miró directamente a los ojos y dijo: «Creo que deberías reconsiderar si este es realmente tu lugar». No había malicia en su voz, lo cual lo hacía más devastador. Era la fría certeza de alguien que había decidido mi destino sin conocer verdaderamente mi corazón. Por un momento, Padre, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Todas las dudas que había trabajado tan duro por silenciar comenzaron a susurrar nuevamente. ¿Y si tenían razón? ¿Y si mi fe en este camino era solo una ilusión bien construida? ¿Y si toda esta disciplina espiritual no era más que una forma sofisticada de autoengaño? Y entonces, en medio de ese torbellino interior, sucedió algo que solo puedo describir como gracia pura. Recordé una conversación que había tenido contigo una madrugada, semanas atrás, cuando las dudas también me visitaban con insistencia. Y casi pude escuchar tu voz susurrándome al oído: «Hijo, su rechazo no es mi rechazo. Su ceguera no es mi ceguera. Su miedo no es mi voluntad».
Me levanté de esa silla con una dignidad que no provenía de mi orgullo herido, sino de una verdad más grande que cualquier opinión humana. Les agradecí por su tiempo, recogí mis papeles con manos firmes y caminé hacia la salida. Pero lo que más me sorprendió fue la ausencia de resentimiento en mi corazón. No había rabia, no había planes de venganza, solo una extraña gratitud por haber sido probado y haber encontrado que mi paz interior permanecía intacta. Porque entendí, Padre, que no fue la herida lo que me quebró en el pasado. Fue la forma en que aprendí a no odiar lo que había aprendido realmente esta vez. Que el silencio de Dios no es ausencia, es entrenamiento del alma. Cada rechazo había sido una oportunidad para aprender a esperar. Cada burla había sido un espejo de mi propio orgullo desmedido. El viento soplaba cuando salí del edificio y entendí que incluso el dolor tiene su ritmo, que cada experiencia dolorosa es una invitación a profundizar en esa libertad interior que mencionaba al comenzar esta conversación contigo. Esa libertad que no depende de la aprobación externa, que no se tambalea ante el juicio ajeno, que no necesita demostrar nada para existir plenamente. Caminé por las calles de la ciudad sintiéndome más ligero que en años, no porque hubiera tenido éxito en términos convencionales, sino porque había descubierto que mi identidad ya no estaba construida sobre la arena movediza de las opiniones humanas. Estaba cimentada en algo mucho más sólido, en la certeza silenciosa de que mi valor no se negocia en el mercado de la aprobación social. Y mientras regresaba a casa, una comprensión aún más profunda comenzó a germinar en mi conciencia. Me di cuenta de que todos esos años buscando la aceptación externa habían sido en realidad una búsqueda disfrazada de ti. Que cada herida por rechazo había sido una invitación a encontrar en ti lo que en cada rechazo había sido una oportunidad para aprender a esperar. Cada burla había sido un espejo de mi propio orgullo desmedido. El viento soplaba cuando salí del edificio y entendí que incluso el dolor tiene su ritmo, que cada experiencia dolorosa es una invitación a profundizar en esa libertad interior que mencionaba al comenzar esta conversación contigo. Esa libertad que no depende de la aprobación externa, que no se tambalea ante el juicio ajeno, que no necesita demostrar nada para existir plenamente. Caminé por las calles de la ciudad sintiéndome más ligero que en años, no porque hubiera tenido éxito en términos convencionales, sino porque había descubierto que mi identidad ya no estaba construida sobre la arena movediza de las opiniones humanas. Estaba cimentada en algo mucho más sólido, en la certeza silenciosa de que mi valor no se negocia en el mercado de la aprobación social. Y mientras regresaba a casa, una comprensión aún más profunda comenzó a germinar en mi conciencia. Me di cuenta de que todos esos años buscando la aceptación externa habían sido en realidad una búsqueda disfrazada de ti. Que cada herida por rechazo había sido una invitación a encontrar en ti lo que nunca encontraría en miradas ajenas. Fue entonces cuando la vi, una anciana sentada en el banco de la plaza, alimentando palomas con migas de pan que sacaba de una bolsa arrugada. Sus manos se movían con una tranquilidad que parecía suspender el tiempo. No había prisa en sus gestos, no había ansiedad en su postura. Solo una presencia serena que contrastaba con el ruido de la ciudad que la rodeaba. Cuando pasé junto a ella, alzó la mirada hacia mí. Sus ojos tenían esa claridad que solo poseen las personas que han aprendido a ver más allá de las apariencias. Me sonrió con una gentileza que no buscaba nada a cambio, y pronunció una sola palabra que se quedó flotando en el aire como incienso: bendición. Era solo eso, una palabra, pero su eco me persiguió todo el día.
No era un saludo convencional, no era una despedida ritual, era algo más profundo, como si reconociera en mí algo que yo mismo acababa de descubrir, como si hubiera visto el final de una batalla invisible que yo había estado librando durante años. Seguí caminando, pero algo dentro de mí había cambiado desde ese instante. El aire parecía más liviano. Los sonidos de la ciudad se habían vuelto música en lugar de ruido. Cada paso se sentía como una pequeña oración en movimiento. No sabía por qué, pero esa palabra había activado algo dormido en mi interior. Llegué a casa con una sensación extraña. No era euforia, no era tristeza, era algo más sutil, una certeza que nacía sin palabras. Como si después de buscar durante tanto tiempo la validación en lugares equivocados, hubiera recibido la única aprobación que realmente importaba. Y había llegado de la forma más inesperada, a través de una anciana desconocida que alimentaba palomas en una plaza. Me senté en mi sillón favorito y cerré los ojos. En el silencio de mi sala pude escuchar con más claridad el eco de esa palabra. Bendición. No era solo lo que había dicho, era lo que había reconocido. Era como si hubiera visto mi alma desnuda y la hubiera declarado digna de amor. Sin conocer mi historia, sin saber mis fracasos, sin evaluar mis logros. Esa noche, mientras preparaba algo de cenar, me di cuenta de que había pasado todo el día sin revisar mi teléfono obsesivamente. Sin buscar mensajes que confirmaran mi valor, sin necesitar la constante validación digital que había sido mi droga durante tanto tiempo. La palabra de esa anciana había creado un espacio de silencio interior donde ya no necesitaba el ruido externo para sentirme completo. Cuando el alma se disciplina, el miedo se disuelve. La constancia fortalece el espíritu, respira, observa y sigue. El temor pierde poder cuando eliges actuar con calma. Cada paso consciente crea claridad. Cada silencio interno revela fuerza. Allí nace tu libertad. Me acosté esa noche con una pregunta susurrando en mi conciencia. ¿Cuántas señales como esta había ignorado en el pasado? ¿Cuántas veces Dios me había hablado a través de encuentros aparentemente casuales que yo había descartado como coincidencias sin importancia? Porque ahora lo veía con claridad. Dios no me hablaba con truenos ni con visiones dramáticas. Me hablaba con pequeños detalles, con encuentros inesperados, con palabras simples pronunciadas por personas que aparecían en mi camino justo cuando más las necesitaba. Esa anciana no era solo una anciana, era un mensajero disfrazado. Su bendición no era solo una palabra amable, era un reconocimiento divino de algo que había estado ocurriendo en mi interior sin que yo me diera cuenta completamente. Era la confirmación de que mi búsqueda de libertad interior no había sido en vano. Sentí que mi corazón se expandía con una gratitud que no tenía apellido ni dirección específica. Era gratitud pura, por el rechazo que me había llevado a buscar más profundo, por la humillación que me había enseñado verdadera humildad, por todos los caminos cerrados que me habían obligado a descubrir el camino interno que nunca se cierra. No era un milagro lo que había experimentado. Era algo más sutil, una sincronía perfecta entre mi disposición interna y la gracia externa. Como si el universo hubiera conspirado para colocar exactamente la palabra correcta en el momento preciso en que yo estaba listo para recibirla y comprenderla. Aún no entendía completamente lo que esa señal quería decir para mi futuro, pero sentía que algo se preparaba dentro de mí, una nueva etapa, una nueva forma de relacionarme conmigo mismo y con el mundo. Una nueva confianza que no dependía de logros externos, sino de la certeza interna de estar exactamente donde necesitaba estar. Esa noche
Dormí con esa imagen en la mente, la anciana, las palomas, la palabra flotando entre nosotros como un puente invisible, sin saber que al amanecer todo tendría aún más sentido. Si alguna vez sentiste una señal así, escríbela en los comentarios. Y si deseas aprender a reconocer la voz de Dios en los detalles, suscríbete. Porque la fe también se entrena cada mañana. Si ignoras los detalles, ignoras la voz de Dios. Lo pequeño no es menor. Es la puerta por donde entra la luz. Esas palomas, esa palabra flotando entre nosotros como un puente invisible. Hoy entenderás un poco más de lo que significó, no todo. Porque la fe también se revela por capas, como el amanecer. Esa noche dormí distinto, con una quietud que no venía del cansancio, sino de algo más profundo. Una rendición consciente. Como cuando dejas de nadar contra la corriente y por primera vez sientes el río llevándote exactamente donde necesitas estar. Desperté antes del alba, sin alarma, sin sobresalto, simplemente abrí los ojos y ahí estaba, la palabra confianza, flotando en mi mente como si hubiera dormido con ella toda la noche. No como pensamiento, como presencia. Me levanté despacio, preparé café en silencio, y mientras el agua hervía, me di cuenta de algo que antes había pasado por alto. La anciana no solo dijo confianza, lo dijo mientras miraba directamente mis manos que temblaban ligeramente, mis manos que siempre temblaban cuando el miedo se apoderaba de mí. La fe me pedía calma, mi ego pedía pruebas. Bebí el café en el balcón, el cielo aún gris, la ciudad dormida, y en ese silencio matutino algo comenzó a aclararse. No era un milagro lo que había vivido, era dirección. La diferencia es sutil pero crucial. El milagro hubiera resuelto mi situación de inmediato. La dirección me mostraba cómo caminar a través de ella. Recordé entonces las palabras de mi abuela. Mijo, Dios no siempre calma la tormenta, a veces calma al marinero. La anciana no había llegado para cambiar mis circunstancias, había llegado para cambiar mi relación con ellas. Confianza, no como fe ciega, como práctica consciente. Tomé mi teléfono y revisé los mensajes que había evitado la noche anterior. 3 cobros vencidos, una reunión cancelada, un proyecto pospuesto indefinidamente. Las mismas noticias que 24 horas antes me habrían despertado la ansiedad como un animal enjaulado. Pero algo había cambiado, no las circunstancias, yo. Leí cada mensaje con la misma serenidad con la que había bebido mi café. No controlo lo externo, pero puedo gobernar mi respuesta. Esta no era resignación, era poder real, el único poder que nadie puede quitarte, elegir cómo habitas tu propia experiencia. Cerré el teléfono, respiré profundo, y por primera vez en semanas, pero lo que descubrí después me cambió la forma de orar. Bajé a la panadería de la esquina, la misma donde había estado el día anterior, agitado y perdido. Don Carlos, el panadero, me saludó como siempre, pero esta vez noté algo que antes había pasado desapercibido. En la pared, detrás del mostrador, había un pequeño cuadro, una imagen de San Francisco de Asís. Y debajo, una oración que mis ojos habían visto cientos de veces, pero que mi alma nunca había registrado. Señor, concédeme serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que sí puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. Me quedé inmóvil. Don Carlos siguió amasando, ajeno a lo que sucedía en mi interior. Esas palabras, esa oración, era exactamente lo que la anciana me había transmitido sin decirlo. La confianza no es ausencia de problemas,
Es presencia consciente en medio de ellos. Compré mi pan de cada día, literalmente, y mientras caminaba de regreso, sentí algo extraño en el bolsillo de mi chaqueta, algo que no recordaba haber puesto ahí. Metí la mano y encontré una pequeña pluma blanca, de paloma. El silencio también habla, cuando aprendes a escucharlo. No busqué explicaciones racionales, no necesitaba entenderlo todo. Había algo más poderoso que la comprensión, la aceptación. Esa pluma era un recordatorio, una confirmación silenciosa de que no estaba caminando solo. Subí a mi apartamento con una claridad nueva. Los problemas seguían ahí. Los números en rojo no habían cambiado de color. Pero yo había encontrado algo que el dinero no puede comprar y que la carencia no puede robar. La certeza de estar exactamente donde Dios necesitaba que estuviera para aprender lo que necesitaba aprender. Me senté a mi escritorio, abrí el portátil y en lugar de buscar soluciones desesperadas, comencé a escribir. No planes de negocios, no cartas de súplica, simplemente gratitud. Una lista de todo lo que tenía en lugar de todo lo que me faltaba. Techo, salud, paz recién encontrada, café caliente, la gentileza de una extraña, el mensaje de una pluma, la sabiduría escrita en la pared de una panadería, la voz de mi abuela resonando a través del tiempo. Y cuando creí entenderlo, algo más se reveló. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Normalmente lo habría ignorado, temiendo otra mala noticia. Pero la confianza me había enseñado algo. El miedo no es profecía. Contesté con serenidad. ¿Es usted Valentino? Sí, soy yo. Le llamo por la propuesta que envió hace 2 meses. Sé que ha pasado tiempo, pero ¿aún está interesado? La propuesta que envié y olvidé. El proyecto que había descartado como imposible. La oportunidad que había dejado ir porque el silencio me había hecho creer en el rechazo. Por supuesto, respondí, sorprendido por la calma en mi propia voz. Perfecto. ¿Podemos vernos esta tarde? Colgué el teléfono y me quedé quieto unos minutos. No era euforia lo que sentía. Era algo más profundo. Reconocimiento. La vida no había cambiado para premiar mi fe. Mi fe había cambiado para alinearme con lo que la vida ya tenía preparado. La anciana tenía razón. No necesitaba confianza para cuando las cosas fueran bien. Necesitaba confianza para cuando las cosas parecieran imposibles, porque es en la oscuridad donde la luz se vuelve más necesaria. Tomé la pluma blanca entre mis dedos, pequeña, frágil en apariencia, pero capaz de sostener el vuelo de un ave completa, como la confianza, como la fe, pequeña en el bolsillo, pero capaz de sostener una vida entera. Ahora lo veía con claridad, pero todavía no estaba listo para lo que venía, porque la señal me había abierto la puerta. El paso aún dependía de mí. Si esta claridad te dio paz, cuéntame desde dónde escuchas. Quiero orar por tu amanecer. Y suscríbete, no para sumar números, sino para entrenar tu alma cada mañana. Aquí, la fe se vuelve hábito y el hábito se vuelve paz. Cuando tomé la pluma blanca entre mis dedos, algo cambió en el aire. No fue una explosión de luz. Fue como si las sombras, por primera vez, decidieran retroceder voluntariamente. El encuentro de esa tarde llegaría en 3 horas. 3 horas para prepararme. Pero prepararme, ¿para qué? Durante meses había ensayado discursos, argumentos, justificaciones. Ahora me daba cuenta de que todo eso era ruido. La verdad no necesita defensa, solo necesita espacio para respirar. Me senté en el mismo lugar donde había recibido la llamada. El silencio de la habitación era diferente ahora, más profundo, como si hubiera estado esperando este momento para revelarse completamente. La vida no cambió para premiarme, pensé.
Yo cambié para reconocer lo que siempre estuvo allí. Es extraño cómo funciona la fe. Creemos que es una fuerza que aplicamos sobre la realidad, como si fuéramos nosotros moviendo montañas. Pero no. La fe es más bien un ajuste, un calibrar la mirada para ver lo que ya existe, un sintonizar el corazón con la frecuencia en la que el universo ya está transmitiendo. La anciana del parque lo sabía. Su sonrisa no era de alguien que había visto un milagro, era de alguien que había visto a otro despertar. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, la tarde se preparaba en silencio. Los árboles no luchaban contra el viento, se movían con él, y en esa danza encontraban su fuerza. Resistir o fluir, murmuré. Esa había sido siempre la elección. Durante tanto tiempo había elegido resistir. Resistir el rechazo, la incertidumbre, el miedo, resistir incluso las señales que llegaban, porque no llegaban como yo esperaba. Pero la resistencia es el arte de sufrir innecesariamente. El arte de convertir cada momento en una batalla. Fluir, en cambio, fluir es el arte de la confianza en movimiento. Guardé la pluma blanca en mi bolsillo, pequeña, casi insignificante, pero ahora entendía su peso real. No era solo un símbolo. Era un recordatorio de que las cosas más poderosas suelen ser las más sutiles, como la fe, como la calma, como esa certeza silenciosa que no grita, pero que sostiene mundos enteros. El tiempo pasó diferente esa tarde. No arrastrándose con ansiedad ni saltando con prisa, simplemente pasando, como debe ser, como siempre fue, cuando no estaba demasiado ocupado tratando de controlarlo. Cuando llegó la hora, me dirigí al encuentro. Mis pasos eran firmes, pero no rígidos. Había una fluidez en mi caminar que no había sentido en meses. Era como si hubiera recordado cómo se mueve alguien que no teme a dónde va. El lugar era simple. Una cafetería pequeña, con ventanas grandes que dejaban entrar la luz dorada del final del día. Llegué unos minutos antes, no por nervios, sino porque quería absorber el momento. Quería estar completamente presente para lo que venía. Y entonces llegó. La persona que había estado al otro lado de tantas negativas, el rostro que había imaginado tantas veces, siempre con expresiones de juicio o indiferencia. Pero al verle entrar, algo en mí se sorprendió. No había dureza en sus ojos. Había curiosidad, incluso respeto. «Gracias por llamar», dije cuando se sentó frente a mí. «Gracias por responder», contestó. «No estaba seguro de que lo harías». Había una honestidad en su voz que no había esperado. Como si él también hubiera estado cargando algo pesado, y este encuentro fuera su oportunidad de dejarlo ir. «Las cosas han cambiado», continuó. «No solo las circunstancias, sino la perspectiva. Tu propuesta siempre tuvo valor. Pero el momento no era el palabra correcto. Tan pequeña para algo tan vasto. El momento no es solo tiempo, es preparación encontrando oportunidad, es semilla encontrando tierra fértil, es alma encontrando su propia readinez». «Entiendo», respondí, y realmente entendía. No con resignación, sino con claridad. Los rechazos no eran sobre mí, eran sobre el timing. Él asintió lentamente. «Exacto. ¿Y ahora?» «Ahora el timing es perfecto». «Perfecto». La palabra flotó entre nosotros como un pequeño milagro, no porque las circunstancias fueran ideales, sino porque ambos estábamos listos para verlas con nuevos ojos. Hablamos durante 1 hora. No fue una negociación. Fue más bien una danza. Cada idea llevaba a la siguiente de manera natural. Cada pregunta encontraba su respuesta sin esfuerzo. Era como si todo hubiera estado esperando simplemente el momento correcto para revelarse. Cuando terminamos, me tendió la mano.
Pero el gesto no era solo de despedida, era de reconocimiento mutuo, de dos personas que habían encontrado el punto donde sus caminos se alineaban. Salí de la cafetería con el mismo paso fluido con el que había llegado. Pero algo había cambiado, no en el mundo exterior, en mí. Era como si hubiera recordado quién era antes de que el miedo me convenciera de ser alguien más pequeño. La pluma blanca seguía en mi bolsillo. La toqué suavemente mientras caminaba. Ya no la necesitaba como símbolo de esperanza. Ahora era simplemente un recordatorio de que la fe no es creer que las cosas saldrán como queremos. La fe es saber que saldrán como deben ser y que nosotros tenemos la fortaleza para fluir con ese diseño perfecto. El atardecer pintaba las calles de dorado. Y por primera vez en mucho tiempo, yo también me sentía dorado por dentro, no porque hubiera ganado algo, sino porque había dejado de pelear contra mí mismo. La anciana tenía razón. La confianza no es para los momentos fáciles, es para cuando todo parece imposible. Porque es justo ahí, en la oscuridad, donde nuestra luz interior se vuelve más necesaria, más real, más poderosa. Esa noche, antes de dormir, miré la pluma una vez más. Mañana comenzaría algo nuevo. Pero esta noche simplemente respiraba, en paz, en certeza, en gratitud por cada rechazo que me había traído exactamente hasta aquí. Si alguna vez sentiste que la vida te preparaba en secreto, incluso cuando parecía rechazarte, escribe «Confío» y suscríbete. No por costumbre, sino para entrenar tu alma en el arte de fluir. Cada mañana una nueva lección de fe y cada fe un nuevo paso hacia quien realmente eres. La paz no es la ausencia de tormentas, es la calma que permanece incluso cuando todo cambia. Todo cambia cuando aceptas que la transformación más profunda sucede en silencio. El miedo que había vivido en mi pecho durante años se sentía diferente esa mañana. No había desaparecido, pero ya no me poseía. Era como tener un huésped incómodo que de repente había perdido las llaves de tu casa. Seguía ahí, pero ya no mandaba. Caminé hacia el espejo y vi algo que no esperaba. Los mismos ojos, la misma cara, pero una presencia completamente nueva. Como si hubiera estado viviendo en una habitación pequeña toda mi vida y alguien acabara de abrir las cortinas. La luz no cambió el espacio, solo reveló lo grande que siempre había sido. Tomé el teléfono. Esa conversación que había evitado durante meses me esperaba con la misma paciencia que había esperado ayer, la semana pasada, el año anterior. Pero algo en mí había madurado. Ya no necesitaba tener razón. Ya no necesitaba ganar, solo necesitaba ser honesto, con ellos, conmigo. Marqué los números despacio, como quien planta una semilla. Cada tono de espera era una pequeña oración, no para que las cosas salieran como yo quería, sino para que salieran como debían ser, y para que yo tuviera la gracia de recibirlas con calma. «Hola», dije cuando contestaron. Y en esa palabra simple puse años de orgullo que ya no necesitaba cargar. La conversación fluyó diferente, no porque el otro hubiera cambiado, sino porque yo hablaba desde otro lugar, desde la certeza de que las heridas no te definen, desde la comprensión de que perdonar no es olvidar, sino recordar sin veneno, desde la paz de saber que tu valor no depende de que otros lo reconozcan. Cuando colgué, algo extraordinario había sucedido. El mundo seguía igual, pero ya no me dolía igual. La herida se había vuelto cicatriz. Y la cicatriz simplemente recuerdo. Un recuerdo que ya no sangraba cuando lo tocaba. Me senté junto a la ventana y respiré. Realmente respiré. No ese respirar automático que hacemos para sobrevivir, sino ese respirar consciente que nos recuerda que estar vivo es un privilegio, no una carga. Por primera vez entendí algo que los libros no pueden enseñar.
La disciplina del alma no es rigidez, es flexibilidad, es aprender a doblarse sin quebrarse, es descubrir que la verdadera fuerza no está en resistir la tormenta, sino en danzar con ella hasta que escampe. El teléfono sonó. Era esa oportunidad que había esperado tanto tiempo, pero escuché la noticia con una calma que me sorprendió. Buenas noticias, sí, pero ya no necesitaba que fueran extraordinarias para sentirme completo. Ya no necesitaba que la vida me compensara por lo que había sufrido. Ya no negociaba mi paz con el destino. Gracias, dije, y lo dije en serio, no solo por lo que llegaba, sino por lo que se había ido, por cada rechazo que me había fortalecido, por cada pérdida que me había enseñado a valorar, por cada noche oscura que había hecho más brillante esta mañana de luz. Salí a caminar por las mismas calles de siempre, pero mis pasos sonaban diferentes, más seguros, más lentos, como alguien que ya no huye hacia algo ni escapa de algo, como alguien que simplemente camina, presente, consciente, en paz. Un niño corrió frente a mí persiguiendo una pelota. Su risa llenó la calle de una alegría tan pura que me detuvo. Por un momento recordé cómo se sentía vivir sin cargas, sin expectativas, sin miedo al mañana, y me di cuenta de que esa libertad no se había perdido, solo había estado dormida bajo años de preocupaciones innecesarias. La anciana del parque estaba en su banco de siempre. Me vio llegar y sonrió antes de que yo dijera palabra. Como si pudiera ver el cambio que había sucedido durante la noche. «Te ves diferente», me dijo. «Me siento diferente», respondí, como si hubiera dejado de pelear una guerra que nunca fue mía. Asintió despacio. La guerra más difícil de ganar es la que libras contra ti mismo, porque cuando la ganas, descubres que nunca existió. Se levantó del banco y se acercó. Me puso una mano en el hombro, con esa ternura que solo tienen quienes han caminado caminos largos y han llegado en paz. «Ahora comienza lo hermoso», me dijo. «Ahora aprendes que la vida no se trata de conseguir lo que quieres, sino de querer lo que ya tienes, de encontrar lo divino en lo cotidiano, de agradecer incluso por aquello que no entiendes». Sus palabras cayeron en tierra fértil, porque mi corazón ya estaba preparado para recibirlas. Ya no tenía espacios ocupados por resentimientos, ya no tenía energía desperdiciada en resistencias inútiles. Esa tarde escribí una carta que nunca enviaría. Una carta a todas las versiones de mí mismo que habían sufrido en silencio, a todos los momentos en los que me había sentido perdido, a todas las noches en las que había dudado de que valiera la pena seguir intentando. «Gracias», escribí, «por no rendirte, por seguir caminando incluso cuando no veías el camino, por mantener la fe incluso cuando parecía ingenua. Todo ese dolor tenía propósito, todo ese miedo era preparación, todo ese silencio era gestación». Al terminar la carta, la doblé despacio y la guardé junto a la pluma que me había dado la anciana. No como recuerdos, sino como recordatorios, de que la transformación es posible, de que el alma tiene una resistencia que desafía toda lógica, de que el amor propio no es egoísmo, sino la base desde donde puedes amar a otros de verdad. Esa noche, antes de dormir, miré las estrellas desde mi ventana, y por primera vez en años no les pedí nada, solo las observé, agradecido por su luz constante, por su silencio sabio, por su manera de brillar incluso rodeadas de oscuridad. El sueño llegó fácil porque ya no cargaba el peso de ser perfecto, ya no me exigía tener todo resuelto, ya no me castigaba por ser humano, simplemente era, y eso era suficiente. Desperté al amanecer sin alarma, como si mi cuerpo hubiera recordado su ritmo natural, como si mi espíritu hubiera vuelto a sincronizarse con algo más grande que mis planes y mis miedos. El sol no salió, volvió a mí. Y entendí que la paz no se busca,
Se cultiva cada día, con cada decisión consciente, con cada respiración agradecida, con cada momento de presencia plena. Hoy no tengo todas las respuestas, pero tengo calma. Y eso lo aprendí aquí, en el arte de la paz, en el entrenamiento diario del alma, en la práctica constante de confiar en el proceso, incluso cuando no lo entiendo. La verdadera disciplina espiritual no es seguir reglas, es aprender a fluir. Es descubrir que tu paz no depende de las circunstancias, sino de tu manera de recibirlas. Si esta palabra te dio fuerza, deja un amén y cuéntame desde dónde escuchas. Suscríbete para que cada mañana te encuentre más sabe